Soy la bachiller Dani Primera y el día de hoy les voy a hablar sobre la pielonefritis. Esta es una infección de orina que afecta a uno o los dos riñones, que puede originar complicaciones muy graves, especialmente si el diagnóstico y el inicio del tratamiento se llegan a retrasar. Las personas con cistitis recurrente, cálculos renales o alteraciones morfológicas de las vías urinarias presentan un mayor riesgo de sufrir este tipo de enfermedad. El mecanismo más habitual por el que se produce la pielonefritis es por la migración de bacterias que generalmente están presentes en las heces que pasan por la uretra, la vejiga y el uréter antes de llegar al riñón. En el 80% de los casos de los pacientes que no tienen enfermedades urológicas previas, la bacteria implicada es la Escherichia coli. Hay que tener en cuenta que esta infección también se puede adquirir por portar una sonda vesical o haber pasado por una intervención quirúrgica que afecte las vías urinarias. La pielonefritis se clasifica en pielonefritis no complicada. En este proceso infeccioso ocurre en pacientes sin alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario. Y la pielonefritis complicada ocurre en pacientes con alteraciones estructurales o funcionales como litiasis, malformaciones congénitas, quistes, neoplasias, estenosis, catéteres uretrales, también en pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica, neutropenia, trasplante, embarazo, edad avanzada, entre otras. Todos ellos tienen mayor riesgo de infección, falla del tratamiento y resistencia a los antibióticos. La fisiopatología de la pielonefritis es la más frecuente, es el ascenso de la vejiga hasta la pelvis renal a través de los uréteres gracias a mecanismos de adherencia al urotelio y factores mecánicos como obstrucción del flujo urinario, trauma, reflujo vesículo-uretral, disfunción vesical neurogénica o la presencia de sonda vesical. La pielonefritis tiene las siguientes complicaciones. Una de las principales es que puede aparecer en la pielonefritis aguda es la existencia de un daño renal permanente. Este puede producir una insuficiencia renal crónica. Asimismo, el desarrollo de un acceso renal o la aparición de una sepsis, que es una causa potencial de muerte, especialmente en pacientes ancianos. Otra complicación de la pielonefritis aguda es la evolución hacia una pielonefritis crónica, que es la consecuencia en el adulto del deterioro renal debido a infecciones recurrentes que afectan al riñón en la infancia, que vienen siendo pielonefritis agudas de repetición. Es más típico de las mujeres y su causa más frecuente es el reflujo vesículo-uretral. Si la afectación es bilateral, puede condicionar insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son las medidas diagnósticas? El diagnóstico de la pielonefritis aguda es clínico y microbiológico. Se debe realizar una historia clínica y examen físico que sea minucioso, junto con la solicitud de pruebas complementarias que dependerán de la forma de presentación clínica. En cuanto a los exámenes de laboratorio, la analítica general incluye el hemograma, pruebas bioquímicas como el de glicemia, ionograma y la función renal. El urocultivo es importante para la confirmación diagnóstica, identificar el agente etiológico y conocer la sensibilidad antibiótica. En más del 80% de los casos es positivo, aunque puede existir falsos negativos en caso de tratamiento antibiótico previo, micción reciente previa a la toma, obstrucción uretral, pH urinario muy bajo o infección por microorganismos de lento crecimiento o exigente. En cuanto a los estudios de imagen, no están indicados en todos los casos y deben también limitarse a determinadas situaciones. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es diagnosticar en la consulta inicial la existencia de complicaciones e identificar también anomalías estructurales del aparato urinario. Cuando clínicamente se sospechan por los antecedentes o el cuadro clínico o en la evolución cuando el paciente no tiene una respuesta clínica favorable. La ecografía del aparato urinario es la prueba más utilizada con la ventaja de no exponer al paciente a radiación. El tratamiento fundamental de la pielonefritis aguda se basa en la administración de antibióticos por vía oral o por vía intravenosa. Esto va a depender de cada caso. La duración del tratamiento debe ser
de 14 días en la pielonefritis no complicadas y de 14 a 21 días en las pielonefritis complicadas. El tratamiento de la pielonefritis agudas es empírico. ¿Qué quiere decir con esto? Que se inicia el tratamiento con antibiótico a ciegas, sin conocer realmente qué germen es el causante de la infección. Los antibióticos que son empleados de forma empírica deben tener las siguientes características: ser activos frente a más del 95% de las cepas de Escherichia coli, alcanzar concentraciones elevadas y mantenidas en la vía urinaria y en la sangre, y respetar así la flora vaginal y rectal. El tratamiento de la pielonefritis puede hacerse ambulatoriamente algunas veces. Es decir, el paciente puede tratarse en su domicilio mientras que no sea necesario ingresarlo a un hospital. Los cuidados de enfermería en cuanto a la pielonefritis son los siguientes. 1. Se debe valorar el ingreso y el egreso de líquidos. 2. Se debe explicarle al paciente todas las pruebas y procedimientos y los diagnósticos antes de que se le practique. 3. Se le debe extraer muestras de orinas para análisis y urocultivos. 4. Se le debe orientar correctamente la técnica para la recolección de esta muestra. 5. Administrar antibióticos, analgésicos y antipiréticos según sea la prescripción médica. 6. Mantener mucho reposo en cama. 7. Se debe fomentar la ingestión de líquidos para reducir así la fiebre y disminuir la concentración de orina. 8. Se le debe reforzar las explicaciones sobre la enfermedad y sobre su tratamiento. Y la 9 es brindar educación sanitaria. Estaba encaminada a mantener la higiene personal, enseñarle cómo debe asearse correctamente los genitales para así evitar la infección por microorganismos.